Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Pranam. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo, por su atención, que a fin de cuentas es es aquello único que podemos regalarle al otro, ¿no? Nuestra presencia, nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro ser vertido a través de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra presencia. Así que ya de por sí endeudado con cada uno de ustedes, por ustedes estar allí, sigue tratando de pagar a cambio, de dar algo en reciprocidad a la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy. Entonces, bienvenidos todos. Tenemos nuestro satsang semanal. Como todos los domingos, en este horario nos reunimos para tratar de cerrar nuestra semana y comenzar una nueva semana. Sea que deseemos concebir el domingo como el cierre de la semana o el comienzo de la nueva o el punto medio entre ambas. Tratar de reflexionar hacia atrás, mirar hacia adelante desde el momento presente y juntos compartir inquietudes, compartir intereses, compartir búsquedas, compartir preguntas, dudas, crisis existenciales. eh, lo que fuere, ¿no? Todo es bienvenido a la mesa. Y desde ese lugar los invitamos siempre, si tienen preguntas, si tienen temas, si tienen algo que quieran compartir el día de hoy, en el formato de Zoom, alzar su mano digital o enviar algún mensaje escrito por texto. Y el punto es que hasta el momento actual tengo cero manos digitales alzadas y cero mensajes enviados por escrito y no hay ningún problema, no deseo crear presión alguna en la audiencia, pero puedo seguir hablando, pero idealmente mi interés es siempre también escucharlos a ustedes y ver si hay algo que les esté inquietando, moviendo, inspirando, eh, perturbando, lo que fuera, en cualquier dirección, como digo, para poder tomar más conciencia del aspecto colectivo de nuestro viaje, ¿no? Obviamente hay un aspecto individual en el cual cada uno de nosotros tiene que hacer su parte y nadie la puede hacer por nosotros, pero al mismo tiempo hay un aspecto en el cual nos estamos acompañando y necesitamos el uno del otro y la presencia y la influencia del medio ambiente también nos puede llevar a niveles a los cuales no podemos llegar por nosotros mismos, ¿no? Entonces lo colectivo tiene su rol irreemplazable. Sí, bueno, ojalá no haya sido por un sentido de intimidación, ni culpa, ni presión, pero ahora hay dos manos alzadas súbitamente. Y la primera de ellas es por Subal, desde Roma, Italia. Así que vamos a comenzar allí con él y luego pasamos a Víctor desde Cali, Colombia. Y luego, obviamente, si alguien tiene algo más para compartir, más que invitados también. Así que Subal, invitado a activar el micrófono. Bienvenido. Aribol, Aribol, ¿si me oyen? Te oyemos, pero no te vemos. Se ve Sí, una perdón. imagen muy Sí, atípica. perdón la cámara. No hay problema. Bueno, últimamente estamos viendo con Gayatri la serie The Chosen, Ujú, ¿no? Donde, bueno, estamos a un punto donde estamos escuchando unas parábolas de Jesús que ya conocía, ya se conocen, ¿no? ujú, Pero desde cuando empecé este nuevo redescubrir la espiritualidad a través del proceso de personismo radical, Tadatimi, etcétera. Entonces, al volver a escuchar esas parábolas, como por ejemplo, quitarse el ojo que te lleva al pecado, ¿no? Me parecen expresiones muy fuertes, muy duras, y quisiera saber cómo poder interpretar al ojo
sea, bajo la luz del amor universal, sí, del amor, Ujú. esos tipos de expresiones. Mm, Gracias. bueno, gracias, Subal. Gracias por la pregunta. Entonces te estás refiriendo a las parábolas de Jesús en este caso y diferentes maestros, ¿no? Jesús y tantos otros hablan en este lenguaje, ¿no? Lenguaje de parábola, lenguaje de muchas veces de alegoría, de analogía, lenguaje simbólico, lenguaje indirecto. En nuestra tradición utilizaríamos la expresión parok shabad, que significa lenguaje indirecto. ¿Mm? No tratando de volver la enseñanza difícil de comprender, sino también invitando a una enseñanza más allá a un mensaje más allá de la lectura literal de lo que se está diciendo, invitándonos a pensar de manera más profunda, a entender que la verdad tiene numerosas capas, infinitas capas a ser descubiertas, ¿no? No es que simplemente la lectura literal de un libro, de un maestro, de un mensaje es la lectura última. De hecho, la lectura literal generalmente es la lectura que menos contenido posee. ¿Mm? Cuando uno lee algo de manera literal no quiere decir que no exista esa posibilidad, pero existen niveles más profundos de mensaje y de enseñanza que yacen más allá de lo aparente, que yacen más allá de lo obvio, digámoslo así. Lo obvio es obvio, está allí y hay un contenido y hay un mensaje, pero tenemos que ir más allá, especialmente cuando muchas veces la lectura directa o literal no hace sentido o nos resulta, en algunos casos, como tú dices, quizás algún chocante. eh, por dar otro ejemplo, ¿no? De un ejemplo que puede resultar chocante, ¿no? Volviendo a Jesús, en un momento él diría, a veces traduce, aquellos que quieren seguirme tienen que abandonar a su padre, a su madre, a su familia, pero la palabra original es, tienen que odiar a su padre, madre y familia. Ahora, de vuelta, una lectura literal de ese pasaje puede resultarnos no solo perturbador, pero eh, peligroso incluso, ¿no? Entonces uno también tiene que saber, bueno, qué se quiso decir con eso, ¿no? Cuál era el contexto histórico en el cual se dijo eso, ¿no? A qué audiencia le estaba hablando? ¿Con qué intención? Uno tiene que hacer muchas veces un viaje en el tiempo. Y no solo de vuelta en relación a Jesús, sino a muchos de estos textos que son antiguos, esta sabiduría que viene de miles de años. Entonces fue hablado desde un lugar a una cierta audiencia, con un lenguaje, con una cultura, con una psicología que es muy diferente a la que nos encontramos hoy en día. Entonces, si uno filtra su lectura de ese mensaje con la psicología actual contemporánea, muchas veces vamos a encontrar un abismo entre medio, entre nosotros y el mensaje, y podemos pensar, oh, este mensaje no es relevante, no me habla a mí, no se aplica a los tiempos que corren, cuando en verdad sabemos que todas estas sabidurías son universales, son de aplicación universal más allá de tiempo, lugar y circunstancia, pero es necesario siempre, generalmente, maestros contemporáneos que nos ayuden a leer esta sabiduría antigua de manera que sea totalmente aplicable a los tiempos que corren. Entonces, en cuanto al ejemplo que tú mencionas, Ubal, que hay muchos ejemplos, nos concentramos en el que mencionabas en relación al ojo que lleva al pecado y, y, y quitar el ojo o la expresión que sea que usaste que te resultó un poco chocante. Obviamente uno tiene siempre también que tener la integridad de preguntarse, bueno, ¿por qué me resulta chocante? ¿No? No apresurarnos a juzgar el mensaje o incluso al mensajero, sino también sanamente cuestionar nuestra propia recepción del mensaje, ¿no? No precipitarnos a decir, uy, si esto me resulta chocante, quiere decir que está mal, quiere decir que es algo extremista, fanático, porque me está afectando a mí, porque me está alterando, porque me está perturbando, sin cuestionar en absoluto mi propia situación. Desde un lugar saludable, de vuelta, no estoy diciendo desde un lugar neurótico, lleno de vergüenza tóxica hacia uno, pero
también preguntarme, ¿no? ¿Por qué algo me detona, digámoslo así, ¿no? Carl Jung diría eso cuando él hablaba del subconsciente, ¿no? Dice, bueno, hablamos del subconsciente y cómo el subconsciente muchas veces maneja e influye en nuestra vida cotidiana mucho más del contenido del que somos conscientes. Eh, y uno se preguntará, bueno, ¿cómo acceder al subconsciente? Y podemos hablar mucho al respecto, pero él básicamente diría, ¿cómo acceder a tu subconsciente? Bueno, empieza observando qué es lo que te detona, ¿no? En el día a día. Una palabra en particular, un gesto en particular que genera en ti una reacción desproporcionada, digámoslo así, no correspondiente a la causa, ¿no? La causa genera un efecto que por comparación es relativamente desproporcionado. Bueno, ¿qué hay detrás de eso, no? No necesariamente fue la palabra, no necesariamente la persona que dijo la palabra que se está detonando, ¿no? Que esa, quizás qué situación no resuelta del pasado se mantiene allí y es detonado, traída mi atención a través de esa palabra, de esa situación. Entonces, todo eso también es parte del proceso al nosotros acercarnos a una escritura, a un maestro, porque muchas veces buena parte del propósito de escrituras sagradas y de grandes maestros es detonarnos. No es de un lugar violento, de vuelta, no es de un lugar extremo en donde realmente quedamos sobrecogidos y sobrepasados por tanto detonamiento, pero sí también como una manera de poner delante de nosotros un espejo en el cual nos veamos autorreflejados y veamos, bueno, ¿qué me está detonando? ¿Por qué me siento así? E invitarnos a la introspección. Entonces, eso por empezar, ¿no? No por decir toda la culpa está en mí, yo soy el que se detona, no hay ningún problema por el otro lado, tampoco estoy diciendo eso, pero tener la honestidad, la integridad, la sobriedad de sanamente pasar por casa primero y cuestionarme, bueno, ¿por qué esto me repercute de esta manera? ¿Por qué esto me impacta de esta manera? ¿Hay algo en mí que está contribuyendo a esta reacción de mi parte? Y luego de que hacemos ese inventario, ¿no? Interno, personal, eh, ok, vamos al mensaje en sí. ¿Cómo entenderlo de vuelta? ¿Qué se está queriendo decir simbólicamente en esa época? Que el ojo que lleva al pecado, hay que odiarlo, hay que extraerlo. De vuelta, si tomamos una idea literal de esto, eh, de vuelta como Mahatma Gandhi diría, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Él diría, si tomamos literalmente esa instrucción, la mayoría de nosotros termina ciegos y sin dentadura, básicamente. ¿No? Entonces, desde un lugar más generoso, incluso, obviamente, ojo por ojo y diente por diente, habla del principio de karma, del principio de justicia eh, retributiva, diría yo, ¿no? De justicia sanadora, incluso, no una justicia vengativa, aunque obviamente por encima de eso Jesús diría, ofrece tu otra mejilla, ¿no? Por encima de esa instrucción previa. Pero el punto al que voy es que no debemos tomar esto literal cuando la Biblia o Jesús en este caso habla del ojo que lleva al pecado, no habla literalmente de un ojo físico, sino que habla de una manera de ver, ¿no? Y por empezar la palabra pecado, ¿no? Incluimos la palabra pecado en esa línea y la palabra pecado para la mayoría ya carga un peso, porque la palabra ha sido definida de tal manera en donde hay una especie de carga eh, histórica incluso hasta el punto de la eternidad, ¿no? O sea, pecaminoso, eres un pecador, y hay muchas veces, no digo en todo el cristianismo porque no es así, pero en ciertas expresiones, no solo el cristianismo, de cualquier tradición, hay una concepción donde se insiste en que uno se autoidentifique como intrínsecamente pecaminoso, malvado, y desde un lugar de negatividad, básicamente comienza el viaje espiritual de uno, más que contemplar la noción de pecado como desde un lugar más comprensivo y compasivo, como todo participante místico de toda tradición lo va a hacer. Y de hecho la palabra que generalmente se traduce como pecado al español en la Biblia, por ejemplo, el original es el término griego amartia,
que es un término de arquería que se traduce como errarle al blanco, ¿no? Como cuando uno está tirando el arco y flecha y uno intenta dar con el centro, pero no da con el centro. La flecha va en otra parte. Ese término se traduce como pecado, interesantemente. Y, y aunque podríamos decir una cosa indica la otra, generalmente no sentimos lo mismo cuando escuchamos errarle al blanco y pecado, ¿no? De vuelta hay una carga, hay un peso histórico allí. Y errarle al blanco significa, bueno, quise darle al centro, estoy buscando el centro, estoy buscando conectar con el centro. Instintivamente la necesidad de todos es conectar con esa fuente, con ese centro, con el amor, como queramos llamarlo. Pero todavía no tengo tan buena puntería. Todavía no tengo tan entrenado el ojo, ¿no? Para dar con el blanco y erré. Ok, tire otra flecha. Siga practicando, siga entrenando. No es una situación determinante por la eternidad, ¿no? Erró al blanco, condenado por siempre, ya no puedo volverlo a intentar, es catalogado de esta manera por la eternidad. No le di al blanco, no tengo tan buena puntería, sigamos afinando el ojo, ¿no? Entonces, una manera de hablar ¿m? De vuelta, el ojo que lleva al pecado. Es otra manera de decir la visión que no tiene tan buena puntería todavía. Qué tan pecaminoso, por decirlo así, es eso? Ok, todavía no tengo tan buena puntería, todavía no estoy del todo bien entrenado. Necesito ser más entrenado, necesito desarrollar mi ojo interno, porque a fin de cuentas todo esto habla de algo interno, para dar con el centro cada vez más, para estar cada vez más centrado. ¿Mm? En nuestra tradición Gaudiya Vaishnava se habla mucho de esto, ¿no? De la idea de visión, de mirar, de ojo, ¿no? Es algo muy similar. ¿No? El maestro espiritual, el guía, el mentor, el guru, es descrito continuamente en términos de restaurar la visión. Om Jnanatimirandasya Jnanam Janasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Uno ofrece sus respetos al guru porque se describe allí aquel que cura la ignorancia con el ungüento del conocimiento, ¿no? Y se utilizan palabras específicas en sánscrito aquí que implican incluso herramientas terapéuticas que aplican un cierto ungüento al ojo para restaurar la visión. Entonces, de vuelta, hay que seguir la simbología aquí. Aquí no estamos hablando literalmente que el guru es un doctor recibido en términos de restaurar la vista externa, sino proporcionar un cierto conocimiento y un ejemplo personal de ese conocimiento que es aplicado al ojo, de vuelta, ¿no? Al ojo físico, y que restaura la visión, que nos enseña a ver. Mm. Sánscrito también está el término darshan. Darshan. Darshan implica visión. Mm. Implica ver, pero también implica tomar conciencia de cómo estamos siendo vistos por Dios. Y muchas veces es el comienzo de aprender a ver. El comienzo de tener una visión sobria de la realidad comienza por tomar conciencia de cómo estoy ya siendo visto por el Ser Supremo, con amor incondicional, con aceptación infinita. Ya estoy siendo amado, ya estoy siendo aceptado, ya estoy siendo visto desde ese lugar. Entonces, naturalmente eso genera en mí una respuesta a esa visión, de un intento por devolver esa visión, por devolver ese abrazo, por extenderlo no solo hacia lo divino, sino en todas mis relaciones, en todas las direcciones. Entonces, otra manera de hablar de aprender a ver y aprender a dar con el blanco, aprender a afinar la puntería, tomar conciencia de cómo ya estoy siendo visto, porque muchas veces en el nombre de la religión, lamentablemente, o de la espiritualidad, se nos dan ideas muy distorsionadas, ¿no? En donde no, Dios no te ama, es indiferente a ti, está en otra parte, demasiado ocupado, existe a tiempo futuro en una tierra lejana, no está en el aquí y ahora, y a menos que ejecutes de manera perfecta e impecable tus prácticas y que te ganes y que te merezcas la gracia divina, qué pena. No estás allí todavía, Dios está lejos y existe el riesgo de que caigas, de que te pierdas, infierno eterno, lo que fuera, cualquier variante de todas estas cosas. Y eso genera de por sí una orientación hacia la vida y la espiritualidad y todo muy
basada en el temor, basada en la intimidación, basada en el cálculo, una orientación agotadora, en donde muchas veces sentimos nunca es suficiente, nunca alcanza, es demasiado. Y que no nos extrañe, vamos a sentir siempre seguimos errándole al blanco con ese tipo de orientación. Ahora, si la orientación parte desde un lugar radicalmente opuesto, Dios ya te ama, Dios ya te acepta plenamente tal como eres, incondicionalmente, no necesitas volverte perfecto para recién ahí ser amado, eso sería amor condicional, no incondicional. Si parto con esa base saludable, realista, que es lo que las escrituras describen en todas las tradiciones místicas, puedo eh, a partir de esa base comenzar desde un lugar muchísimo más certero, muchísimo más, con mejor puntería, digámoslo así. Entonces, darshan en sánscrito tiene que ver todo esto. Tomar conciencia de cómo estoy siendo visto y a partir de allí mirar, dirigir mi mirada hacia todos los demás, ¿no? Como me recuerdo cuando hace unos meses tuvimos la charla con Pablo Dors, Pablo Paramitrananda, algunos de ustedes la vio, y me recuerdo, yo le hice una pregunta en relación a su práctica y a su meditación y yo le pregunté cómo lo traslada eso al día a día y él dijo, intento suavizar mi mirada, ¿no? Hacia todos, mirar, suavizar mi mirada, ¿no? Y de vuelta tiene que ver con mirar, con ver, con darshan. Cuando yo ya siento que estoy siendo visto con una mirada suavizada, pongámoslo así, desde la divinidad misma, yo puedo suavizar mi mirada también. ¿Mm? Entonces, este tipo de frases como la que tú citaste, Subal, en relación a Jesús, tienen que ser entendidas desde ese lugar, ¿no? Incluso en nuestra tradición, hablando de Darshan, voy a dar un ejemplo más que quizás está más ligado al ejemplo que Subal dio. También tenemos el término Sudarshan. En nuestra tradición, Sudarshan es un disco que acompaña a Vishnu, uno de los nombres del Ser Supremo. Y hay diferentes ornamentos que acompañan a Vishnu. Una flor de loto que indica belleza, que indica tantas cosas. No nos vamos a detener en la simbología de cada uno de estos elementos, eh, etcétera, etcétera. Y uno de estos símbolos es el disco Sudarshan. ¿Mm? Ahora bien, en ocasiones en ciertas secciones de las escrituras se escucha que este disco opera como un arma, ¿no? Y que con ese disco Vishnu, el Ser Supremo, decapita a diferentes entidades que a veces se las describe como demonios o como personalidades de mentalidad pecaminosa. Entonces ahí empezamos a sentirnos quizás un tanto incómodos, ¿no? De vuelta, que es esta noción de Dios cortando cabezas, ¿no? Quizás sentimos, estamos yendo hacia atrás, más que progresando, yendo hacia atrás a una idea de Dios castigador, cortacabezas, decapitador, violento, fácilmente enojado, pero no. ¿Cuál es la idea detrás? No, no tomemos todo esto literalmente. De vuelta, ¿cómo se llama este disco? Sudarshan. Darshan, explicamos, significa visión. De hecho, en la India también diferentes sistemas filosóficos se conocen como darshans, diferentes formas de ver la realidad. Y su darshan, su significa, en este caso, bueno o correcto, o apropiado, o certero, hablando de errarle al blanco. Entonces, su darshan significa visión correcta, visión certera, visión coherente. Entonces, el disco llamado Sudarshan que corta la cabeza simboliza que muchas veces quedamos estancados en nuestra cabeza, como digo yo, a veces de nuestro cuello para arriba, quedamos habitando únicamente el espacio de nuestra cabeza y nos olvidamos de descender a nuestro corazón, nos olvidamos de arraigarnos, de aterrizarnos más. Y quedamos demasiado pensándolo todo, calculándolo todo, temiéndolo todo desde nuestra cabeza. Y el disco que corta la cabeza, Sudarshan, la versión correcta, la visión correcta, de vuelta, no necesariamente tiene que ser interpretado como una decapitación literal, sino una restauración de la visión, como dijimos, ¿no? Estoy viendo las cosas de un lugar equivocado, desde un lugar autocentrado, digámoslo así, desde un lugar sumamente egoísta, sumamente lo que fuere, narcisista, calculador, dependiendo del caso.
basado en el temor y la intimidación, todo eso me lleva a operar desde un lugar eh, errado, ¿no? La secuencia en nuestra tradición sería avidya, dvitiya, ah, avidya, dvitiya, bhaya, etcétera, ¿no? Que sería, comenzamos con ignorancia, estamos en ignorancia, como Jesús también diría, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Están en ignorancia, básicamente, ¿no? Ellos no saben, están obrando de manera ciega, de manera violenta, de manera ignorante, basados en tantos elementos de los que no son conscientes, pero no saben lo que hacen, son ignorantes. Pero es de un lugar compasivo, ¿no? Perdónalos, no saben lo que hacen. No es que son malos, no es que son intrínsecamente malvados. Nuestra tradición no concibe almas intrínsecamente malvadas, simplemente almas cubiertas por la ignorancia. Y por lo tanto eso nos invita a comprensión y compasión. Entonces todo parte de avidya. Ese es el único problema, diríamos nosotros, la ignorancia. Sobre la base de esa ignorancia surge dvitiya. Dvitiya significa dualidad, una mentalidad dualista, separada, que ve las cosas en términos de ellos y nosotros, tú y yo, como enteramente aislados y alienados el uno del otro, en lugar de ver la realidad está interconectada, interrelacionada. Todos somos una sola familia, Vasudhaiva Kutumbakam. Entonces la ignorancia lleva a una visión fragmentada de la realidad, una visión fracturada, separatista. Y cuando vemos la realidad desde ese lugar, nos vemos cada uno de nosotros como islas, separados el uno del otro, vaya, surge el temor, ¿no? Surge la ansiedad. Porque obviamente, en lugar de ver algo completo, interconectado, integrado, veo separatismo, división, etcétera, surge temor. Vaya. Y cuando surge el temor, si el temor es nuestra orientación central, comenzamos a vivir nuestra vida en base a diferentes mecanismos de defensa, diferentes mecanismos de lidiar con ese temor. Y a eso muchas veces lo llamamos vida. Entonces, casi eso es básicamente la secuencia presentada en todas las tradiciones. Y por eso necesitamos restaurar nuestra visión. ¿M? Reemplazar este avidya original, esta ignorancia que nos ciega y que nos lleva a actuar en base a una visión divisoria, fracturada, atemorizada a partir de una base saludable, de una base holística, de una base realista, sana. ¿M? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y por eso también en nuestra tradición una persona sabia ¿eh? Es conocida como rishi en sánscrito. Y rishi significa vidente. Y vidente no necesariamente como alguien que tiene una bola de cristal prediciendo el futuro en detalle, sino alguien que ve. Vidente es alguien que ve, que tiene una visión clara de las cosas. ¿Mm? El guru en el Bhagavad Gita es llamado Tattva-darshan. Alguien que tiene darshan, un darshan es alguien que tiene darshan de tattva, de la verdad, de la realidad. Alguien que ve las cosas tal como son, ¿no? No filtradas, no tenidas por ignorancia, dualismo, temor, apego. Todos esos son filtros que colorean la realidad de formas que no nos permiten contactar la realidad tal como es. Entonces, gradualmente es el proceso es ir removiendo todos estos velos y aprender a ver. Entonces, cuando escuchamos en las escrituras y en grandes maestros este mensaje de el ojo que lleva al pecado, o lo que fuere, estamos hablando de eso, ¿no? De una determinada visión o falta de visión, ceguera, que no nos permite dar en el blanco, ¿no? Es como de vuelta, tratar de practicar arquería con los ojos vendados. A menos que sea el mejor arquero del planeta, probablemente no vaya a darle en el blanco. Entonces, una vez que la visión es restaurada, con un conocimiento debido, con una guía apropiada, vamos a poder dar en el centro más y más. Vamos a poder vivir una vida más centrada, más arraigada, enraizada, conectada con nuestra fuente. Entonces, algunas ideas subo al respecto, como para tratar de, en este caso, entender esta parábola en particular, pero más allá de esta parábola y de este lenguaje, aplicarlo a otras circunstancias y entender a qué se está refiriendo en verdad, ¿no? A restaurar nuestra visión, una visión sobria
de la realidad. No sé si se entiende, si sumó, te ayuda. Muchas gracias, Maraj. Sí, sí, suma, sí ayuda, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Digo, Gracias por la pregunta. Bienvenidos a todos aquellos que se han estado sumando estos últimos minutos. Y antes de pasar a la siguiente pregunta que Víctor desde Cali, Colombia tiene, los voy a invitar a todos, como solemos hacerlo entre pregunta y pregunta, generamos cuartos más privados en Zoom, donde grupos de tres aproximadamente nos reunimos para compartir, seguir reflexionando y compartiendo en base a lo que acabamos de hablar, si hay mayores reflexiones, experiencias, dudas, consultas y confiar que en el compartir mutuo siempre surge algo más que va a enriquecernos. Así que durante unos minutos voy a crear estos grupos y los voy a invitar. Voy a poner la grabación, voy a pausarla por un momento y de allí los invito a los grupos. Bien, bienvenidos de regreso todos, esperando hayan tenido un buen compartir. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, consulta, tema que quieran explorar. Tenemos a Víctor desde Cali, Colombia, habiendo alzado su mano y luego veo por mensaje de texto que Deva Palak Amada Prabhu tiene una pregunta. Así que comenzamos primero con Víctor, invitado a activar el micrófono. Hola, Bienvenido. gracias. ¿Ya está activo? ¿Se Sí, ya está escucha? Sí, activo. sí, sí. Gracias. ¿Me escucha? Pues infinitas Siga. gracias. Qué Saludos a pena, estoy Luna y sí, manejando. De maneje pronto, con cuidado mientras hace la pregunta, Víctor, por por favor. eso acabo de parar a detenerme. Ok. Bueno, es que yo empecé a leer los libros al revés, entonces empecé por el segundo, ahorita voy ya por el primero, infinitamente. Gracias. Entonces, estoy en el inherente y heredado y la cabeza plum, se me ha estallado como siempre, Ok. porque no la sigo entendiendo, pero bueno. Entonces, Luna me decía, explíqueme. No he podido porque tampoco he entendido ni no creo que voy a entender. Entonces, pues algo como muy sencillo y nuevamente disculpas por lo simple. Eh, en el Sangha, cuando uno empieza a escuchar al devoto puro o al devoto, uno tiene una atracción y hemos invitado a muchas personas. Y hay personas como nosotros que hemos tenido esa atracción de seguir y otras que no. Entonces, el, el por qué unos sí y por qué otros no. Y sí, es como... ¿Y por qué esta filosofía? Ah, ¿y por qué esta filosofía nos gusta y por qué estando nosotros acá en Occidente nos va a gustar esta filosofía y a otros no? Obviamente hemos pasado por el catolicismo, bueno, pues en el caso nuestro hemos pasado por catolicismo. Yo tuve la mamá de Luna es adventista, entonces hemos tenido como siempre cierta exposición más algo de budismo que yo leí hace muchos años, que no sé ni por qué, porque igual mantenía igual loco de la cabeza, pero buscaba los libros, los leía y me parecía bien extraño cuando miro las fechas porque no entiendo. Entonces, bueno, eso, y te pido excusas porque ahorita creo que me voy a quedar sin señal, pero bueno, igual lo escucharé, pero te voy a seguir escuchando en este instante. Y muchas gracias y nuevamente. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ambos, sí. Sigan manejando, no hay problema. Lo importante es que sigan manejando. Bueno, en relación a mi primer libro, que es el que estás leyendo, Víctor, reconozco que no es tan simple no es una lectura tan simple como lo es quizás el segundo libro o el tercer libro, que todavía no está publicado al español, pero estamos en camino. Eh, pero básicamente sí, el tema central es en relación al amor divino, bhakti, como lo llamamos en sánscrito, la devoción amorosa, si se encuentra presente de manera inherente en el alma o si es algo que recibimos como gracia divina, como un regalo, ¿no? Si ya tenemos de alguna manera un tipo de relación predeterminada con Dios en todo el detalle, en todo el sentido de la palabra, o eso es algo que surge como un resultado de una lección personal, como un resultado de inspiraciones que recibimos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el libro es un estudio, una exploración de ese tema desde la perspectiva de nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿por qué alguien sí, por qué alguien no, por decirlo así? ¿Por qué alguien se conecta con este sendero, con cualquier sendero, y eventualmente
deja el sendero, algunos no dejan el sendero, o porque alguien se conecta con un sendero y no con otro, etcétera, etcétera. Obviamente no hay una respuesta única, porque hay diferentes razones, ¿no? Por dar un ejemplo, alguien puede conectarse con una tradición mística en particular y tener una experiencia de abuso en el marco de esa tradición, lamentablemente, como suele ocurrir, lamentablemente. Y por razones entendibles puede sentir la necesidad de tomar una distancia de la tradición, no necesariamente se esté distanciando de la esencia de la tradición, pero quizás de un marco social, institucional, de cierta comunidad local, o a veces en el momento como una reacción natural ante lo abrumante del abuso, no querer saber nada con todo ello. Y también lo entiendo, ¿no? Quizás con el tiempo esa persona regrese, quizás no. He visto muchos de estos casos, ¿no? Hablando dentro del marco de de la tradición Gaudiya Vaishnava, o sea, he sido testigo de situaciones de abuso y de personas súbitamente reaccionando ante eso como no quiero saber más nada con esto, o esto confirmó que todo esto era una farsa, y otros ya diciendo no, no es una farsa, pero esta situación es disfuncional y esta persona no está representando la esencia de esta tradición milenaria, otras personas ciegamente siguiendo, incluso apoyando a alguien que actúa abusivamente, o sea, todas las posibilidades que uno se puede imaginar. ¿No? Desde un extremo al otro y todas las opciones de por medio las he visto. Y de vuelta, cada uno también va a obrar de acuerdo a desde dónde uno se encuentra, desde dónde uno viene, ¿no? Desde nuestra tradición no vamos a considerar que esta es nuestra primera vida. Hablamos de la eternidad del alma, de la existencia eterna del alma, del concepto de renacimiento o de reencarnación y cómo uno ya viene con un viaje, con una trayectoria, con diferentes eh, maneras de pensar, buenas o malas, dependiendo cada caso, pero con cierto bagaje positivo o negativo, dependiendo del caso, en términos de cómo vemos e interpretamos la realidad. Y también muchas veces eso hace que tomemos diferentes decisiones y que nos veamos más inclinados en una dirección o en otra. ¿Mm? A la hora de elegir un proceso espiritual, personalmente, yo no considero que es porque uno ya viene de fábrica, por decirlo así, diseñado para encajar más con el budismo, el cristianismo, el Gaudiya Vaishnavismo, el islam, el judaísmo. No es que uno ya viene en su constitución intrínseca con un chip, por usar un lenguaje moderno, que lo va a hacer a uno más inclinado en esa dirección. No necesariamente, ¿no? Porque si no también todo ello contradeciría mi visión lo que es el amor. Un poco el amor en última instancia es una decisión voluntaria. Yo elijo amar. No solo yo elijo amar o no amar, sino también yo elijo cómo amar, cómo relacionarme con Dios, cómo relacionarme con todo. Es una decisión profundamente voluntaria e intencional. ¿Mm? Si no existiría esa posibilidad, entonces el amor no es amor, porque si el amor es algo en donde no tengo decisión, no tengo opción, ya está todo predeterminado, decidido en avance. Entonces, ¿qué rol estoy cumpliendo? ¿Hay libre albedrío? ¿Estoy decidiendo algo? Y las escrituras hablan de que el alma tiene agencia, libre albedrío, hay una decisión que hace que el amor tenga sentido, porque es una decisión voluntaria. Entonces, de ese lugar somos como almas, como seres espirituales, somos unidades que poseen esta capacidad de elección. Y sea por impresiones previas de vidas pasadas, de vidas presentes, por situaciones que recibimos, inspiración de otros maestros, nos podemos ver inclinados en una dirección o en otra. Y ahora bien, tampoco eso implica que decidirme en una dirección excluya otras direcciones también, ¿no? Para mí es un punto importante. Cuando yo hablo de mi tradición, refiriéndome a mi tradición, el Gaudiya Vaishnavismo, eso no excluye que yo me sienta inspirado por otras escuelas, a las que llamo tradiciones hermanas, ¿no? Personalmente ni siquiera me gusta llamarlas otras tradiciones, porque genera una separación muy abrupta en mi sentimiento. Entonces, en un sentido, también
me siento profundamente inspirado y conectado con la esencia mística de tradiciones hermanas, que en última instancia en muchos sentidos es la misma que la nuestra. Obviamente, cada escuela tiene sus diferencias, por algo las denominamos con diferentes nombres, pero aquello que comparten en común como base, como fundamento, como cimiento, eh, es demasiado, en el buen sentido de la palabra. Compartimos, tenemos demasiado en común. Y creo que principalmente debemos concentrarnos en esa dirección primero y luego de haber apreciado qué tanto tenemos en común, qué tanto somos una misma familia, como dijimos antes, luego podemos hablar de las diferencias que surgen sobre la base de esa unidad en común. Y cuando apreciamos las diferencias, habiendo visto lo que compartimos en común primero, las diferencias se vuelven no un obstáculo, no un problema, no una causa de conflicto, de guerra, sino se vuelven un ornamento incluso. ¿Mm? Apreciar las diferencias sobre la base de unidad. Y eso es para mí el diálogo interreligioso ideal o la apreciación mutua, en donde no solamente es una apreciación teórica, sino donde nos abrimos a ser transformados por el otro. Eso es un genuino diálogo. No solamente me siento con el otro y voy ya seguro de mi postura, cerrado, no dispuesto a ser afectado. No, eso no hay diálogo por empezar. Un diálogo implica exponerme y el riesgo en el buen sentido de la palabra a ser afectado por la otra persona. Para bien, a ser transformado para bien. Puedo sentarme con un monje cristiano, con quien fuere, y estar abierto a ser transformado para bien, confiar en que eso es posible y que no es algo negativo y que por yo ser positivamente influenciado, afectado por alguien de otra tradición, eso no va a estar disminuyendo mi participación en mi tradición, no me está volviendo un traidor o disminuir mi lealtad a mi ideal, todo lo contrario. Entonces, desde ese lugar también la cosa se vuelve más holística y ya no necesitamos pensar tanto en términos, bueno, ¿por qué elegí esto y no lo otro? ¿Por qué estoy aquí y no allá? En un sentido, pertenecemos a la esencia de todas las tradiciones, porque si uno las estudia profundamente, uno va a encontrar que en esencia están hablando de lo mismo, ¿no? Con distintos lenguajes, diferentes perspectivas, ya que al fin de cuentas estamos hablando del infinito, ¿no? Lo divino, lo eterno, lo infinito. ¿Qué tanto podemos limitar al infinito? ¿Qué tanto podemos decir el infinito solamente tiene este nombre, solamente se reveló en este libro, en esta tradición, a través de este maestro? Eso solamente soy yo imponiendo límites a lo ilimitado, lo cual es básicamente ridículo. Pero lo hacemos continuamente. Entonces, esa sería una reflexión también ligada a la pregunta de Víctor. Pero como digo, a fin de cuentas no hay una respuesta única. Debido a esto, alguien se suma a esta tradición, alguien se conecta con otra, alguien abandona esta tradición. Hay que analizar cada caso específico, ¿no? Y hasta donde podemos analizarlo, porque de vuelta, hay elementos, influencias que incluso pueden venir de vidas previas que hasta qué punto uno puede tomar conciencia de ello. Pero está allí. Entonces, para mí la cuestión no es tanto quedar atrapado en esa pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sino más bien, si uno está eligiendo, primero que nada, asegurarnos que lo que estamos eligiendo sea por las razones correctas también. Porque también muchas veces uno puede elegir participar en una tradición espiritual no por las razones correctas, por temor, por presión, por intimidación, por conveniencia financiera, lo que fuere. Eh, por un interés que no es el más noble. Y uno a veces necesita también refinar todo eso con el tiempo. ¿Mm? Más que dar por sentado que mis razones para ser parte de una tradición son las correctas. Quizás son correctas para empezar, pero necesitan ser refinadas con el tiempo. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, diferentes personas se acercan a mí, algunas buscando alivio del sufrimiento, algunas buscando desarrollo económico, algunas buscando conocimiento y algunas buscándome a mí, ¿no? Como mostrando una clara jerarquía allí, ¿no? En un comienzo voy a Dios solamente para pedir, como alguien que sirva a mis necesidades, mis deseos, y eventualmente empiezo a interesarme en la persona misma,
de Dios y quién es y cómo servirlo y cómo darme, cómo retornar el abrazo. Pero él reconoce todos estos acercamientos y él no cancela ninguno de ellos. Les da la bienvenida a todos, pero al mismo tiempo indica hay niveles de acercamiento, de pertenencia, de participación en una tradición. Entonces, de vuelta, algunas personas pueden estar en una tradición, pero participando por las razones equivocadas o por razones no tan profundas. Quizás en otra tradición, descubren otra tradición o una tradición hermana que les informa acerca de razones más profundas y se conectan con esa tradición para luego quizás redescubrir que pueden seguir siendo parte de su tradición original desde un lugar más profundo. Tantas cosas pueden pasar en el viaje del alma, en la trayectoria espiritual. Y como digo, para mí lo más saludable es más que dividir y decir esta tradición la otra, esta lección o la otra, aceptar o rechazar, es gradualmente llegar a una visión, volviendo a la idea de visión, de darshan, de visión apropiada, abarcativa, holística, aunque sienta que mi llamado, mi inspiración principal es en una dirección particular, eso no es a costa de excluir y eliminar la sabiduría de tantas otras escuelas y maestros, ¿no? Es un proceso gradual de llegar a esa madurez y toma tiempo y no hay límite a cuánto podemos madurar en esa dirección. Y no digo que todo el mundo lo vaya a hacer de la misma manera, pero es una posibilidad, ¿no? Ser parte de una escuela en particular y al mismo tiempo mantenernos abiertos a ser nutridos y ser informados por otras tradiciones, tradiciones hermanas. Bueno, Víctor, Luna, gracias por la pregunta, espero que haya sumado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me alegro que están manejando, que no tuvieron un accidente mientras trataban de escucharme y manejar al mismo tiempo. Sigan manejando nomás. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y siendo que hoy tengo un poco menos de tiempo de lo usual para extendernos con el encuentro y hay una pregunta más, voy a saltearme el cuarto privado de Zoom en este caso y vamos a ir a la última pregunta que tenemos hoy y luego vamos a ir a un cuarto privado de Zoom final para cerrar nuestro encuentro. Entonces, la siguiente pregunta o tema es de Devapalaka Madhava. Creo que se está uniendo por primera vez el día de hoy, así que bienvenido. Puedes activar el micrófono. Sí, hola, Hare Krishna. Hare Krishna. En Desde realidad son España, dos Devapalaka. preguntas. Ah, no, es que esto lo tengo hace tiempo, español en realidad, es Ah, ok, de ok, idioma ok. español porque era una reunión. Ok, Tengo leí que es cambiar y eso, imaginé pero que era de bueno, España. ¿De dónde nos estás hablando? de Ecuador. Ecuador, ok. Un gusto. Bueno, en realidad son dos preguntas que la verdad sí han estado hincando mi mente un poco. Y Qui- una de las preguntas sí se escucha bien, ¿no? Sí, sí, si las preguntas están relacionadas, quizás puedes presentar las dos, pero quizás si son dos preguntas en dos direcciones, por cuestión de tiempo, tal vez te invitaría a presentar la primera y quizás la semana próxima la segunda. Pero si están ligadas, puedes presentar ambas, como quieres. Sí, de todas maneras voy a presentar las dos y si usted ve que una de ellas es más Dale, importante, pues bueno. bien. Ok, la primera es que, bueno, acerca de el tema de los detalles y los principios de una tradición. Por ejemplo, hay Ujú, principios básicos de una tradición y hay detalles, ¿no? sí. Entonces, como muchas veces se habla del efecto mariposa o de que pequeños cambios hacen grandes cambios. ¿Cómo, si realmente es esto de que pequeños cambios pueden ocasionar una ruptura de una tradición? Esa es mi primera pregunta. Ok. Y la segunda es acerca de la asociación, porque usted hablaba mucho de esto, de las diferentes tradiciones, y que muchas veces Srila Prabhupada hablaba de que el devoto es conocido por su asociación, pero muchas veces los devotos se centran mucho en que uno no tiene que asociarse con materialistas, o con otras tradiciones que no son fidedignas o que son opuestas a nuestros principios. Entonces, ese miedo a, chuta, no te juntes con esas personas o no los escuches, cosas así, Ujú. que eso puede contaminar tu tradición. Entonces, bueno, esas son mis dos preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Voy a intentar responder ambas. Vamos a hacer el intento.
con el tiempo que nos queda hoy. Y si no, bueno, seguimos compartiendo, pero gracias por las preguntas. Empiezo por la segunda, quizás la responda brevemente. Cuando hablamos o escuchamos ciertas declaraciones de uno, es conocido por su asociación, en sánscrito la palabra para asociación es sangha, y sangha indica una compañía íntima, cercana, que me transforma, que me afecta, como hablamos, ¿no? Entonces, cuando encontramos en las escrituras ciertas advertencias acerca de no asociarse con ciertas personas, no tiene tanto que ver con condenar a las otras personas o ponerlas en una, catalogarlas como inferiores y contaminadas y no quiero acercarme a ellos porque puedo quedar, ¿no?, afectado por su bajeza, sino que habla más de una prevención para el neófito, aquel que comienza, que no, quizás no tiene una capacidad de acercarse a esas personas y mantener sus propias convicciones. Por dar un ejemplo, ¿no? Digamos que alguien tuvo una adicción al alcohol y se recuperó y no está consumiendo alcohol, pero sabe que quizás si entro a un bar, a una taberna y están todos tomando, probablemente termine tomando, aunque no lo esté haciendo, pero esa asociación me lleve en esa dirección. No porque las personas en el bar sean malvadas, simplemente habla más de mi propia debilidad, por decirlo así, ¿no? De mi propia fragilidad. Y de ese lugar se me va a decir, no te asocies con las personas del bar, no vayas allí. No tanto por condenar a esas personas, sino por indicar mi propia incapacidad de mantenerme sobrio en medio de esa situación. Entonces, generalmente cuando se utiliza ese tipo de expresiones, no asociarse con esta persona, no asociarse con otra, no es tanto una manera de estigmatizar al otro y yo sentirme superior, sino de referirse a mi quizás incapacidad de saber cómo relacionarme con esas personas sin yo terminar afectado negativamente. No porque el otro sea malo. Incluso yo puedo estar asociándome o compartiendo con alguien de una tradición espiritual genuina, pero si yo no tengo la madurez todavía, si no estoy lo suficientemente enraizado en mi propia tradición, quizás escuchar demasiado a esa persona me pueda confundir. No porque la otra persona me quiera confundir, ni porque sea malvada, sino porque yo no tengo la capacidad de ver cómo lo que el otro está diciendo es en un sentido lo mismo que mi tradición, pero con otras palabras. Quizás en un comienzo necesito escuchar un mensaje con ciertas palabras y afianzarme en eso y gradualmente crecer más allá de eso y poder apreciar, con otras palabras está diciendo lo mismo, puedo inspirarme y nutrirme. En un comienzo quizás no tengo esa capacidad. Si la Prabhupada, a quien te refieres, uno de nuestros maestros, él da ese ejemplo. Cuando uno siembra, planta una pequeña semilla y la semilla sale en su primer brote, y el primer brote es muy, muy, muy frágil, muy pequeño, y por lo tanto construimos un cerco alrededor del brote para que el brote no sea desenraizado, no sea afectado por el viento, por tantos elementos, y de manera que el brote pueda crecer más fuertemente hacia arriba y hacia abajo, más enraizado. Y cuando el brote creció lo suficientemente hacia arriba y hacia abajo, va a crecer por encima del cerco, ¿no? Entonces, cuando es el momento justo para ver qué existe al otro lado del cerco, eso va a corresponder con un suficiente nivel de enraizamiento. Entonces, de la misma manera, en un comienzo de la práctica, uno necesita quizás un poco un cerco en donde, ok, solo esta tradición solamente hablada de esta manera, una exposición más uniforme. Esta es la manera de hacer las cosas. Sí, suena un poco rígido, sectario, cerrado, pero quizás habla más de nuestra capacidad inicial de lidiar con esa nueva información. Pero en la medida que crecemos y maduramos, la idea idealmente es que uno vea más allá del cerco inicial y ya esté lo suficientemente arraigado para apreciar ese mismo contenido expresado en otro lenguaje por otras personas de la misma tradición, por personas de tradiciones hermanas, e incluso de vincularse con personas que uno podría decir, no sé, ateas, o a veces usa la expresión materialista, o tú dijiste impersonalista. Ahora, y ver todo eso, conectarme en un lugar de compasión, de comprensión, de amor, sin complejo de superioridad. Y ahora bien, viene este punto también.
Si uno dice no te juntes con personas materialistas, en realidad no es una cuestión de catalogar al otro como materialista y yo estoy más allá de eso. Como dije hace un rato, la primera pregunta es, ¿qué tanto yo soy un materialista? ¿Qué tanto yo sigo siendo egoísta? ¿Y qué puedo hacer yo para transformar eso? No te juntes con alguien impersonalista. ¿Qué tanto yo soy impersonalista? ¿No? ¿Qué tanto yo trato a otros como si no fueran una persona y trato a otros como objetos y soy indiferente? Ese es el peor tipo de impersonalismo y uno lo puede estar eh, practicando en el nombre del personalismo, ¿no? Con una máscara religiosa para tapar lo que uno está haciendo. Uno puede decir, no, yo soy creyente, yo practico vida espiritual, pero en el día a día uno puede practicar lo que se llama ateísmo funcional, que es, en credo, en teoría, me considero un creyente, un teísta. Funcionalmente, como opero, durante el día muchas veces puedo ser un ateo. No, vivo como si Dios no existiese. Vivo inconsciente. No, de vuelta, no digo esto para que alguien se sienta terriblemente mal, pero no más para reconocer que eso es posible en nosotros, por empezar. Y entonces, más que dirigir esa mirada hacia afuera, los materialistas, los ateos, los impersonalistas, no me junto con ellos, más bien decir, ¿cómo estamos por casa? Trabajar dentro de nosotros y en la medida que trabajamos con nosotros, como Prabhupada diría, estricto con uno, misericordioso con los demás, ¿no? Estricto con uno en ese sentido, puedo apreciar la realidad fuera de mí desde un lugar más generoso, más comprensivo, más compasivo. Y en la medida que uno crece y avanza, no hay restricciones. Uno se junta y se reúne con cualquiera desde un lugar que es siempre iluminante y siempre nutritivo. Pero de vuelta, en un comienzo quizás uno no tenga esa capacidad. Entonces desde ahí escuchamos a veces esas restricciones. No te juntes con tal, no vayas allí, que suena un poco más negativo, más preventivo. Pero como di el ejemplo, quizás porque uno viene de una adicción al alcohol, entonces no vayas a la taberna. No porque las personas de la taberna sean intrínsecamente malvadas, solamente porque estoy en una situación débil, en una situación vulnerable y tengo que tomar medidas preventivas desde un buen lugar. Entonces, eso por un lado en relación a tu segunda pregunta. En relación a la primera pregunta, y de vuelta, quizás tengo unos pocos minutos para elaborar, así también tenemos tiempo para el cuarto privado. Sí, siempre se habla de principios y detalles en las tradiciones espirituales, ¿no? Principios, y como digo, los principios son principios universales que uno los va a encontrar en las diferentes tradiciones espirituales. Ideales como el amor, la compasión, un centro en común, tratar de trascender el egoísmo, el ser autocentrados, tratar de cultivar cualidades como la humildad, la paciencia, el perdón, la tolerancia, tratar de ver a todo como sagrado, tratar de entender que las relaciones son cruciales y estamos todos interconectados, etcétera, etcétera. Entonces esos son principios, son enseñanzas fundacionales. Detalles pueden ser cómo eso se hace en una tradición, cómo eso se hace en otra, qué forma toma en una cultura, en una época, en otra. Eso puede variar, ¿no? Puede ir y venir, ajustarse. Es más como podemos llamar entre el ejemplo de un vaso, ¿no? Y el agua. Entonces el propósito del vaso es entregar el agua, facilitar la experiencia de yo tomar el agua. En un sentido, el agua es la sustancia interna necesaria. El vaso es el vehículo, el envase. Puede cambiar, puedo tener un vaso, otro día puedo tener una taza, otro día puedo usar mis manos para tomar agua, pero el propósito de todo eso es facilitar la experiencia, satisfacer mi sed, digámoslo así. No debo quedar atascado. No, lo más importante es la forma del vaso. No, lo importante es que esto facilite la entrega de la sustancia interna. Y obviamente en toda tradición, en toda época, hay personas que malinterpretan los principios como los detalles y los detalles como los principios, lo invierten el orden y terminan dando una importancia fundamental a detalles externos o relativos, ¿no? Cómo se viste, qué palabra usa, usó el sánscrito, no usó el sánscrito, miró para este lado, no miró para este lado, oró desde esta manera, ¿no? Pero sin mirar cuál es la actitud interna, qué está pasando por dentro. Quedamos atrapados en
relatividades externas que pueden ayudar, ¿no? Pueden cumplir un propósito, pero el propósito es siempre interno. ¿Mm? Como dice, a veces el hábito no hace al monje, pero ayuda. Ok, si ayuda no hay problema, pero a veces puede no ayudar y podemos quemar el hábito. No quiere decir que el monje dejó de ser monje porque no tiene el hábito, por decirlo así. Por dar un ejemplo, ¿no? Y tantos otros. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, yendo a lo que mencionaste en cuanto al efecto mariposa y cosas así, que pequeños detalles. Aquí estamos usando la palabra detalles de otro lugar. Uno puede hacer pequeños actos en el día a día, como Teresa de Lisieux en Francia, esta famosa mística cristiana, que ella tendría el pequeño camino, lo llamaría ella, que era hacer cualquier acto cotidiano, mínimo, lavar un vaso, lavar un plato, tomar una flor, limpiar el baño, cepillarme los dientes, tratar de hacerlo con el mayor amor posible. ¿Mm? Tratar de entender cualquier pequeño acto del día a día me permite, me está invitando a ofrecer mi corazón con la mayor profundidad. No tengo que esperar al momento en que entré a la iglesia, en que fui al templo, en que estoy oficialmente orando. No, en cualquier momento yo me puedo dar por completo a Dios, a través de cualquier acto. Cualquier acto de vuelta es como, cualquier momento es como el vehículo que facilita mi entrega. Entonces, en ese sentido podemos usar la palabra detalle. ¿Mm? A través de cualquier pequeño detalle, yo puedo darme a mí mismo. Ese sería el principio, esa sería la forma esencial. Entonces, toda tradición espiritual invita a eso. Krishna en el Bhagavad Gita dice, Patram pushpam phalam tuyam yame bhaktya prayachati tadaham bhakti upahritam ashnami prayatatmanaha. Él dice, hoja, flor, fruta, agua, ¿no? Ese es el detalle, ¿sí? Una pequeña flor habla todo en singular. Una fruta, una hoja, una gota de agua. Ofréceme lo que fuere. Puede ser cualquiera de esas cosas, pero con bhakti, con devoción, con amor. La palabra bhakti aparece 2 veces en ese verso, ¿no? La palabra flor, fruta, agua, la idea es lo que fuere. Flor, fruta, agua, eso no es tan importante. Lo importante es que me ofrezcas tu corazón a través de esa ofrenda, ¿no? De vuelta, a veces podemos quedar atascados y pensar que lo más importante es realizar el ritual de la ofrenda correctamente. No sé, le voy a ofrecer una fruta a Krishna, ¿no? Entonces la fruta tiene que estar pelada y cortada y presentada en el plato de tal manera y tengo que tocar la campanita con la mano izquierda de tal manera y realizar el mudra, el gesto de las manos apropiado y recitar el mantra con la entonación debida. Y no, no estoy en contra de nada de eso, pero si pienso que todo eso es lo más importante, no entendí. No entendí porque la idea es que yo me vuelva la ofrenda a través de todo eso, a través de todos esos elementos ritualísticos, que de vuelta los rituales tienen un propósito, ¿no? Intentan crear un tiempo y un espacio sagrado para que yo tome conciencia de que yo soy la ofrenda. Entonces yo puedo estar ofreciendo una manzana a Dios, pero a través de esa manzana yo me estoy intentando ofrecer a mí mismo a Dios. En última instancia yo soy la ofrenda. Porque nuestra tradición diría, toda la energía material ya es una sirvienta del Ser Supremo. El Bhattan, Srimad Vishwanath Chakrabarti Thakur, nuestros maestros dicen, Maya Shakti o la energía material es una Vaishnavi del más elevado orden. Es una devota del más elevado calibre. La energía material ya está sirviendo a Dios. Entonces, no necesito ofrecer la manzana a Dios. La manzana ya está en servicio a Dios. La manzana es un aspecto de la energía material. Yo soy el que no está ofrecido aún. Yo soy el que falta. Entonces la energía material me está facilitando que yo me ofrezca a Dios a través de la energía material. La energía material ya está ocupada en servicio a Dios y por ser una Vaishnavi del más elevado orden, me está ocupando a mí en servicio a Dios. Me está permitiendo a mí ofrecerme a mí mismo a través de alguna de sus expresiones, sea una manzana, sea una hoja, una flor, una fruta, agua, lo que fuere. Entonces, de vuelta, ahí vemos la diferencia entre principio y detalle. Detalle es hoja, flor, fruta, agua,
toco la campanita aquí, ofrezco de esta manera, el ritual es así, el ritual es así. No debemos quedar atascados en la formalidad del ritual, pensando eso garantiza el éxito. No, el éxito es dónde está mi corazón en ese momento, ¿no? ¿Qué tanto me ofrezco a mí mismo? ¿Qué tanto entiendo que yo soy la ofrenda que falta? Y tomo ventaja de cualquier situación y momento para ofrecerme a mí mismo. No necesito ni siquiera hoja, flor, fruta, agua. En este mismo momento, cuando está cruzando la calle, cuando va al baño, cuando se está cortando las uñas, puede tomarse un momento, como el hermano Lorenzo que escribió este libro, La práctica del presente, y él diría, microinstantes en tu día cotidiano, para ofrecerte a ti mismo, Dios. Orar, decir, Dios te amo, me ofrezco a, a ti, me doy con el mayor. Puede tomar un segundo, pero puedo hacerlo en todo momento. A veces olvidamos que eso es posible y pensamos, no, solamente eso puede ocurrir cuando estoy en el templo, cuando entro al altar, ese es el momento, el único momento en el que puedo orar. Ese soy yo limitándome a mí mismo. Entonces, de vuelta, principio y detalle. Entonces, si yo tomo esa conciencia, entiendo cada instante puede ser convertido en ofrenda, yo me puedo convertir en ofrenda cada instante y no necesita ser un acto público. Idealmente es anónimo, no necesito que el mundo se entere de lo que estoy haciendo, no necesito impresionar a nadie, tiene que ser una ofrenda sincera, a veces es pública, a veces no lo es. Y eso genera un cambio en el mundo, hablando de efecto mariposa. De vuelta, pequeños gestos, pequeños actos, si son realizados desde un lugar correcto en el corazón, están transformando el mundo, literalmente, aunque nadie se entere. Yo puedo ofrecer una brizna de hierba por el amor a Dios, y eso está generando, teniendo un impacto cósmico y universal. No va a salir probablemente en las noticias, no va a aparecer en la tapa del periódico, pero es de las contribuciones más sustanciales. Por eso muchos grandes santos que no conocemos y nunca los vamos a conocer, quizás simplemente porque son anónimos, porque viven una vida de bajo perfil, pero de profundo amor, de profunda dedicación, y esas son las personas que mantienen el planeta en órbita, por decirlo así. La presencia, la contribución, las oraciones, los regalos de esas personas mantienen este mundo en órbita, pese a que hacemos tanto para que este planeta se devaste y no quede en órbita. Entonces, para lo que mantiene la ecuación en balance es la contribución de tantos seres anónimos y somos invitados a volvernos uno de ellos, ¿no? Y a la manera en la que vivimos nuestro día a día sea una contribución. De vuelta, no necesita ser un evento público, no necesito volverme un maestro espiritual, un santo inmaculado, abrir un templo, hacer algo que impresione a la comunidad. Simplemente es cómo me conduzco en el día a día. Especialmente cómo me conduzco en esos momentos donde nadie está viendo. Ahí voy a ver quién soy. No tanto cómo actúo cuando todos están viendo. Cómo actúo cuando nadie está viendo. Y obviamente Dios está viendo. ¿Mm? Eso es de lo más importante. Porque la manera en la que hago una cosa es la manera en la que hago todas las demás cosas. Cómo me conduzco en el día a día, en los actos más ordinarios de mi vida cotidiana, de alguna manera refleja cómo me conduzco en el resto de mi vida. ¿Mm? Entonces, es un llamado a la integridad, básicamente. Al final del día, ese es el principio. Todo lo demás es un detalle. Pero que sume, Deva Palaka, Madhava, gracias por la pregunta, las preguntas. Y antes de concluir nuestro encuentro de hoy, los invito una vez más a compartir en los cuartos privados de Zoom durante unos breves momentos que tuvimos dos preguntas. De alguna manera pueden compartir lo que les haya tocado en relación a una, a la otra, lo que deseen compartir, lo que deseen presentar a modo de inquietud, de experiencia personal. Así que voy a frenar la grabación, activar cuartos privados y nos vemos en unos momentos para poner cierre a nuestro encuentro de hoy. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Y gracias a todos por la presencia. El día de hoy vamos a poner a descansar nuestra sesión y obviamente invitados a sumarse el próximo domingo, mismo horario, mismo canal. Y antes de me olvide también, aquellos que deseen, este próximo martes, pasado mañana, también vamos a estar realizando una transmisión por este mismo link de Zoom
en celebración de Gaur Purnima, que es una de las celebraciones centrales de nuestra tradición, conmemorando el advenimiento de Sri Chaitanya, el fundador de la tradición Gaudiya Vaishnava. Así que vamos a estar compartiendo algunas ideas al respecto. Aquellos que deseen, va a ser este próximo martes a las 6 de la tarde, hora argentina. Si cada uno puede ahí buscar su horario local correspondiente, y si no, el encuentro va a ser luego subido a mi canal de YouTube. El nuevo canal al español, como les dije la semana pasada, a partir de ahora hemos dividido las redes sociales entre inglés y en español, así que invitados a buscar esta clase también, que la vamos a subir allí, cualquier otro contenido en lo que es las nuevas cuentas de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, al español. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Que tengan buen cierre de semana, buen comienzo de la próxima. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Ya, Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta ya, Vrinda ki jai, Gaur Premananda chao. Hari Bol.